Lo que menos esperas es enterarte de que tu esposo, el hombre con quien compartiste más de 2 décadas, tiene una vida paralela. Y menos aún, que descubras esa vida a través de un vídeo casual en TikTok. Era una tarde como cualquier otra. Me encontraba en casa pasando el rato y decidí abrir mi aplicación de TikTok para relajarme un poco. Sin pensar en nada específico, deslicé hacia arriba, mirando una receta tras otra, cuando un vídeo en particular llamó mi atención. Se veía una cocina cálida y acogedora, y en segundo plano aparecía un hombre que, aunque apenas mostraba su espalda, me resultó vagamente familiar. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Claro que no puede ser él, me dije con una risa nerviosa. Era imposible. Solo una loca pensaría que ese hombre que apenas aparece en el fondo es su esposo, ¿cierto? Pero algo en mí, en ese pequeño rincón donde habitan las dudas y el instinto, me decía que mirara de nuevo. La mujer del vídeo parecía despreocupada mientras explicaba una receta familiar. La escena era agradable, incluso acogedora, pero yo no podía dejar de centrarme en esa figura del fondo. Le puse pausa y observé detenidamente. Conozco esa espalda, yo le conocía ese cuello de tonto. Cada pequeño detalle me parecía alarmantemente conocido. No puede ser, volví a decirme. Y sin embargo no podía apartar la vista de la pantalla. Mis ojos volvieron a recorrer el vídeo una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa, que desmintiera la sospecha que se iba formando en mi cabeza. Intenté racionalizarlo, asegurarme de que era una coincidencia, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando observé nuevamente esa espalda, la postura, la manera en que estaba vestido, algo en mi interior se encogió. Sabía que era él. Mi esposo. Por un momento el aire se me fue del cuerpo. El hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida, el padre de mis hijos, tenía otra vida en secreto. Sentí como la desconfianza y el dolor se apoderaban de mí, pero me negué a actuar impulsivamente. Decidí que debía confirmar lo que sospechaba, aunque en el fondo, ya no me quedaban muchas dudas. Con el corazón roto y la mente llena de pensamientos oscuros, comencé a investigar. Revisé cuidadosamente cada vídeo de esa cuenta. En varios de ellos aparecía él, con esa ropa que reconocía porque era la misma que habíamos comprado juntos. La mujer del vídeo no lo mencionaba directamente, pero cada vez que aparecía de fondo o ayudaba a revolver la comida, sentía que me clavaba una daga en el pecho. Las dudas, en lugar de desaparecer, se volvieron más intensas. Cada vídeo que veía parecía confirmar lo que temía. La mujer sonreía alegremente y hablaba de su hombre, de cómo cocinaba para él. Hacía referencia a detalles de la vida cotidiana que coincidían con los días en que mi esposo estaba supuestamente viajando por trabajo. No era solo una relación superficial. Estaba claro que él era parte de su vida, de su rutina, de su hogar. Comenzó a hablar de sus hijos, de las cosas que hacía por ellos y con un dolor indescriptible, entendí que él se había integrado a su familia. Estaba actuando como si tuviera otra esposa, otra familia a la que pertenecía. Pasaron días en los que simplemente no podía dormir. Me iba a la cama cada noche con el estómago revuelto, intentando racionalizar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo había logrado tener 2 vidas, ser un esposo devoto para mí y un papá para los hijos de otra mujer? Me quedé despierta hasta altas horas, vigilando cada detalle, cada mensaje y cada vídeo que ella subía, intentando juntar las piezas. Ella mencionaba fechas, hablaba de que su vato iba a regresar pronto, y esas coincidencias eran imposibles de ignorar. Una noche, mientras observaba sus manos ayudando a preparar una comida, reconocería esas manos sucias solo con verlas. Reconocí hasta el modo en que sostenía los cubiertos. Fue como una sentencia. Era él. No había dudas. Mis días se convirtieron en una sucesión de momentos de paranoia y vigilancia. Cada vez que él me decía que tenía que viajar, cada vez que recibía un mensaje de trabajo, sentía que mi estómago se contraía. Con cada excusa, cada detalle que él daba sin saber que yo conocía su secreto, mi rabia crecía. Él me dice que me ama todo el tiempo y siempre me trae regalos de sus viajes de trabajo. Cuando está en casa lo hacemos de 4 a 6 veces por semana. Hemos estado casados durante 24 años. Pensaba en todo lo que habíamos pasado juntos. Pensé en nuestros años de matrimonio, en las promesas, en las noches en que habíamos compartido sueños y planes. ¿Y ahora qué? Me dolía pensar en nuestra historia juntos. Fue todo una mentira. Teníamos 2 hijas, habíamos sufrido la pérdida de nuestro hijo menor, y en esos días tan oscuros, él estuvo a mi lado. Nos unimos más que nunca. Y ahora, después de todo, él había encontrado la manera de mantener una relación completa y oculta, pretendiendo ser otro hombre en otro hogar. Pasaron días en los que no podía mirarlo a los ojos. Intentaba actuar con normalidad, pretendía que todo seguía igual, pero cada palabra, cada mirada, me recordaban su traición. Él seguía dándome muestras de afecto, me decía que me amaba, y yo me preguntaba, ¿a quién le estás mintiendo más, a ella o a mí? Me dolía cada palabra, y mi corazón se hacía pedazos cada vez que intentaba demostrarme su amor. Sin embargo, en mi mente todo se había vuelto una maraña de sospechas y desconfianza. Intentaba entender cómo había llegado a ese punto.
¿Cómo pudo organizar su vida para dividirse entre dos familias sin que yo notara nada? Los recuerdos de nuestras décadas juntos parecían romperse en mil pedazos cada vez que pensaba en sus palabras falsas, en su traición. No podía seguir así, atrapada en una mentira que él ni siquiera sabía que yo había descubierto. Decidí que necesitaba una prueba irrefutable, algo que lo obligara a enfrentar la realidad. Encontré un abogado que me recomendó no decirle nada hasta tener toda la evidencia necesaria. Con su consejo contraté a un investigador privado, quien comenzó a seguirlo discretamente, a documentar cada salida, cada mentira. Pasaron días en los que cada vez que recibía una actualización del investigador, sentía que mi corazón se desgarraba un poco más. Las fotos, los detalles, todo era demasiado para asimilar. Pero cada pieza de evidencia se convirtió en mi armadura, sabía que necesitaba prepararme para el momento en que lo enfrentara. Finalmente reuní el valor para confrontarlo. Había llegado el día en que no podía seguir callando. Lo esperé hasta que llegó a casa después de uno de sus supuestos viajes de trabajo. Me miró sonriendo como siempre y al mirarlo, algo en mi interior se rompió definitivamente. Necesito hablar contigo, le dije sin poder ocultar la firmeza en mi voz. Él me miró confundido sin entender que en cuestión de minutos, toda su mentira se iba a desmoronar. Con calma, saqué el teléfono y le mostré cada uno de los vídeos de la mujer en TikTok. Él miraba intentando encontrar una excusa, una salida, pero yo continué. Al principio, negó todo. No sé quién es ella, me decía, estás exagerando. Intentó hacerme dudar, quiso hacerme creer que estaba viendo cosas donde no las había. Pero yo tenía todas las pruebas. Saqué las fotos del investigador privado y le mostré cada una, sus salidas, los momentos en que iba a verla. Finalmente, después de horas de discusión, admitió que había estado teniendo una aventura. Quiso disculparse, quiso manipularme, pero no estaba dispuesta a escucharlo. Había alcanzado mi límite. Esa noche, después de admitirlo todo, trató de quedarse en casa, intentó disculparse de todas las formas posibles. Pero mi corazón estaba roto, y ya no había nada que él pudiera decir que borrara el dolor de su traición. A la mañana siguiente, cuando desperté, lo encontré en la cocina preparando el desayuno. Intentaba hacer lo que fuera para que no lo odiara, para que le diera una oportunidad. Me rogó que lo perdonara, que encontrara en mi corazón un lugar para él, pero yo sabía que mi confianza había sido destruida. No había vuelta atrás. Con el corazón apretado, le dije que quería el divorcio. Al escucharlo rompió en llanto, me acusó de no tener corazón, de no saber perdonar, y finalmente recogió sus cosas y se fue a casa de sus padres. Sabía que mi decisión era la correcta, pero aún así, el dolor era inmenso. Pasé el resto de la mañana en silencio, tratando de asimilar todo lo que había pasado, intentando encontrar fuerzas para seguir adelante. Después de confrontar a mi esposo, sabía que todavía había un cabo suelto que necesitaba atar. La otra mujer. No quería tener contacto con ella, no tenía nada que hablarle ni que preguntarle, pero había detalles que solo ella podía aclarar. Con la ayuda de mi hermana, me decidí a ir a su casa. Sabía que si iba sola podría perder el control, y mi hermana era mi roca, mi apoyo en los momentos más difíciles. Esa tarde llegamos a su puerta sin avisar. La mujer no mostró ninguna sorpresa cuando nos abrió. Su expresión me dejó helada, parecía como si me hubiera estado esperando. Nos dejó pasar, y en pocos segundos estábamos en su sala, sentadas frente a frente. Podía ver el orgullo en sus ojos, como si estuviera dispuesta a presumirme todo lo que yo había perdido. «Sabes, él realmente te ama», le dije tratando de contener el temblor en mi voz, aunque no podía esconder el sarcasmo. «Siempre me ha dicho que soy lo mejor que le ha pasado». La mujer soltó una risa seca, como si mis palabras no tuvieran ningún valor. «Si realmente fueras lo mejor para él, no estaría aquí conmigo», respondió, cruzando los brazos y mirándome con frialdad. Su descaro me enfureció. Respiré profundamente tratando de mantener la calma. Mi hermana me tomó de la mano, recordándome que debía controlarme. Entonces la mujer continuó hablando sin ningún remordimiento, sin ninguna vergüenza. «Él ama esta casa», dijo con una sonrisa maliciosa. «Es su espacio, su refugio, donde puede ser él mismo. Es más, esta casa la compró para mí». Esa confesión me dejó sin palabras. Mi esposo le había comprado una casa. Me dolió pensar en el dinero que habíamos compartido, en los sacrificios que habíamos hecho, y saber que él había invertido tanto en su otra vida. Mientras yo contribuía con la mayor parte de los ingresos de nuestro hogar, él gastaba sus recursos en mantener una vida paralela con ella. «Debe ser duro ver que alguien puede hacer feliz a tu esposo», añadió, sin ningún rastro de compasión. «Quizás si no fueras tan», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, floja, él no habría tenido que buscar a alguien más. Su comentario me hizo ver rojo. Yo floja. Yo que había trabajado día y noche, que mantenía la casa y cuidaba de nuestras hijas, que había soportado tantas cosas por nuestra familia. Sentí como la furia me subía hasta la garganta, pero antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta. Él había llegado. Mi esposo entró y al vernos a las 3, su expresión cambió de inmediato. Parecía furioso y con una voz cargada de desesperación, le dijo a su amante que no me hablara así.
Intentó poner límites diciéndole que no tenía derecho a criticarme de esa manera. Se notaba la tensión en su rostro mientras miraba a su amante y luego a mí. Estaba claro que en su mente estaba calculando cómo resolver la situación, cómo salvar lo que quedaba de su matrimonio. ¿De verdad piensas que ella vale más que yo? Le pregunté mirándolo a los ojos. Él no respondió de inmediato, y ese silencio lo dijo todo. En su mente estaba atrapado entre las dos vidas que había construido, entre la familia que había compartido conmigo y la fantasía que había creado con ella. Me di cuenta de que él no tenía intención de decidir, quería que yo tomara esa decisión por él. Se notaba que estaba dispuesto a manipular a ambas para poder seguir manteniendo ambas vidas. No quería escucharlo ni un segundo más. Me levanté y le agradecí a la amante por su sinceridad, por haberme revelado todo lo que él nunca tuvo el valor de decirme. No había nada más que discutir. La verdad estaba frente a mis ojos, y no había ninguna esperanza de reparar lo que él había destruido. Estoy contenta de haber hablado con ella y de que me confirmó que él pagó la mayor parte de lo que tiene. Ahora sé con certeza que ni él ni ella merecen mi piedad. Recuperaré todo lo que alguna vez le dio y mucho más. Mientras me marchaba, lo escuché suplicar, llamándome por mi nombre. Pero no había vuelta atrás. Sentía un dolor profundo, pero también una extraña liberación. Ya no iba a seguir atrapada en esa mentira. Al salir, mi hermana me abrazó y me dio el apoyo que necesitaba para mantenerme firme. Sabía que esto era solo el principio, pero también era el primer paso hacia mi libertad. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y determinación. Sabía que el divorcio era inevitable y la sola idea me aterrorizaba. No era solo perder a mi esposo, era perder la vida que habíamos construido juntos, la estabilidad, los sueños compartidos. Sin embargo, también sabía que quedarme en una relación rota sería un acto de autoengaño. Con el apoyo de mi abogado, comencé a moverme rápido. Sabía que en términos legales tenía ventaja, no solo porque era su socia comercial y tenía derecho sobre la mitad de los bienes, sino porque había sido la principal aportante en nuestro hogar. Me di cuenta de que todo aquello en lo que habíamos invertido juntos tenía que volver a mí, y ahora estaba decidida a recuperar cada centavo. Mientras trabajábamos en los trámites, él intentó acercarse en varias ocasiones. Me enviaba mensajes, me llamaba, incluso llegó a venir a casa para intentar que reconsiderara mi decisión. Suplicó, lloró, me pidió una segunda oportunidad. Pero mi corazón estaba endurecido. Sabía que si le daba otra oportunidad, siempre viviría con la sombra de la desconfianza. Mis hijas, aunque devastadas, fueron un pilar para mí. Me apoyaron, me entendieron, y aunque fue doloroso verlas sufrir, sabían que esto era lo mejor para todas. Ya no podía permitir que su padre siguiera jugando con nuestras vidas, y ellas, aunque jóvenes, comprendieron la seriedad de mi decisión. Descubre los impactantes secretos familiares que han estado ocultos por años. Cada capítulo revela una nueva verdad sobre una vida llena de giros inesperados y misterios. No te pierdas esta historia única y emocionante. Suscríbete ahora. Deja tu comentario y comparte tus teorías sobre lo que podría suceder. Podrás descubrir la verdad antes del final. Dale play y únete a la conversación.